Bienvenidos a La Remolacha. Yo soy Raquel. Y yo soy Sharon. Hola, espero que hayan tenido una excelente semana y si no, No pasa nada. vamos a sacar temita. No me acuerdo quién le toca. A ti, ¿A yo mí? lo sé que lo sé. Veamos. Que sea un tema de buena plática. Divertido. No me suenan las manos. El tóxico era yo. Ok. Cuando tú cedes a alguien la responsabilidad de tus emociones, es cuando tú te conviertes en esa persona tóxica. Cuando tú permites, cuando tú dejas, cuando tú, sí, no estás siendo responsable de tu emoción, ya sea que normalmente tiende a ser algo negativo, que ojo, no hay emociones positivas ni negativas, solamente son y ya. Pero esas emociones como que resta, como que no te permite avanzar, es cuando es más fácil volverte esa persona tóxica. Y es fácil y no es fácil reconocer que tú lo estás haciendo o que lo que estás haciendo no está pues atrayendo cosas padres, ¿sabes? Es muy fácil llegar y es muy fácil como, mira, que el universo se encargue, ¿no? No debería de ser, pero pasa y es muy fácil que pase. Y más ahora en el mundo, muy mal, que solamente vemos por nuestro interés. O sea, sí, primero tú, pero de una manera consciente, de una manera trabajada, de una manera donde aprendes a ser asertivo, donde aprendes a ser empático. Sentido común. Ajá. Con sentido común. Ándale, sí, con sentido común para poder transitar en la vida y no convertirte en esa persona tóxica. Ser tóxico es lo más fácil. Ujú. O sea, yo en mis momentos de Toxicidad. ira, toxicidad, cero autocontrol, cero responsabilidad de mis emociones. Ujú. Creo que mi factor o mi excusa es que todos están mal. O sea, sabes que era como creerme superior a los demás, ¿me explico? Era el decir, es que yo sé más, es que yo soy perfecta, yo no tengo defecto, ¿me explico? Doña Ego. Y el creer que siempre tengo la razón. Okay. Entonces, si tú traes... Oye, ojo, pero ¿qué pasaba cuando tú te montabas ahí y estabas en esa postura y había alguien que con hechos te demostraba que era o que sabía más que tú o que podía más que tú, ¿sabes? Porque una cosa nunca es... la dejé. Eso. O sea, creo que cuando alguien se ponía en un... O sea, sí había gente que yo admiraba, yo decía, va, pero creo que yo decía quién sí y quién no, me explico. O sea, como que tenía cierta gente predilecta en la que decía, tú no me puedes rebasar. O sea, tú no puedes estar como... O sea, tú no puedes estar sobre mí. Entonces, cuando pasaban sobre mí, era como literal, o sea, de miedo, o sea, ser un ogro a la defensiva de gritar. Te convertías en eso. Sí, ser autocontrol. Como que siempre pensé que la vida era una competencia, ¿sabes? Y que yo tenía que ser más que todos. Y sí me preparaba y sí hacía las cosas como para tener el conocimiento, pero no desde el lado de ya tengo el conocimiento, déjame te digo, sino de que qué pendeja esa persona porque no sabe. Y entonces yo me ponía en una situación más arriba, que nunca estuve. Pero ella según estaba en sus canones. Se sentía, Ella se sentía la más. Y luego no pensaba las cosas. O sea, hablaba a lo pendejo. O sea, literal no hay otra palabra. O sea, muy falta de asertividad. No conectaba cerebro con boca. Y una culpa. Después de ser esa mierda, venía ahora sí el pensar lo que dijiste, la consecuencia que hubo, y decir la cagué. Pero el ser tan orgullosa como para no reconocer que estás mal, que la cagaste,
y mejor decir, pues así soy. ¿Me explico? Qué miedo. Entonces, oye, pero cuando tenías esos momentos, focos de lucidez de estoy mal, ¿hacías algo para reconocerlo y enmendarlo? ¿O solamente...? No, o sea, antes de ir a terapia, Sí. mi modus vivendus era sentirme mal todo el día con esa acción, con esa acción que hice mal, y luego pensaba todo el día, y luego iba y le contaba a alguien y le decía lo que hice justificándome. Ok. Para justificarme en todos los lugares, y luego ya decir, ¿verdad que no tenía la culpa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que dime que no? ¿Verdad que está bien? Entonces... buscaba 3, 4 opiniones, y ya me decían, ¿estás bien? Y yo, ya, puedo con mi vida. Pero porque contabas esta versión a tu favor. A mi favor, claro. Oye, entonces también en esta parte donde uno se convierte o se vuelve tóxico, entra la parte de no responsable y de culpa. Sí. ¿Sabes? O sea, empezar a manejar la culpa. Y una culpa que creo yo que siempre es castigador, pero en este sentido sí era castigadora. Súper sí. Y la sacabas de tu mente porque no querías resolverlo, no querías ser responsable. Oh my God. Sí, o sea, realmente era muy doloroso esa época de mi vida porque literal era una ira. O sea, no entendía por qué estaba tan enojada o tan al tope de qué. O sea, simplemente era estar a la defensiva con todos. O sea, era estar enojada con el mundo, enojada, pero era, todos tienen la culpa, yo no, o sea, yo estoy bien. Entonces, con cierta gente sí me mostraba mi manera de ser, que soy, pero nunca supe que estaba a la defensiva. O sea, yo pensé que así, eso era normal. Por ejemplo, como he dicho en los videos, y no, yo no me percataba que o sea, que estaba bien enojarse, pero enojarse no significaba humillar al otro. Y yo, no se trata de ganar, o sea, no se trata de matar el gallo, no se trata de ofender. O sea, cuando empecé a ir a terapia y empezó a rebotar lo que yo decía, porque yo hablaba del jale, o sea, todo el día hablaba del jale en terapia. Es que me pasó esta situación y esta vieja hizo esto y luego me dijo, y ya sabes, me dijo, y entonces ella me preguntaba, ¿qué dijiste? Y yo, pues es que, o sea, como que yo primero me justificaba, pues es que ¿qué otra cosa puede decir? O sea, problemas tontos, o sea, tiró la basura fuera del lugar, o cosas, o sea, le daba importancia a cosas tan, o sea, desgaste emocional en cosas muy estúpidas. Pero humillaba a la gente, ¿sabes? O sea, humillaba a la gente y me llegabas hasta llegaba a ser mala, o sea, no era una buena persona. O sea, y aparte ya solamente eran justificaciones tuyas con lo que tú traías, ¿no? Súper. Porque aparte a veces lo que hemos dicho aquí, ¿no? O sea, las personas sí somos espejo, sí utilízalas de espejo, pero no van a ser tu papel, o sea, no van a resolver tu situación. Y sabes que cuando te topas a gente que traía un switch muy parecido al que tú tenías, sí, o sea, como gorda en tobogán, como o sea, de media, como gente que digo yo me veo reflejada en lo que fui. A mí lo que me entra es el qué feo, o sea, qué feo, porque sé que se siente, o sea, sé que lo que estás proyectando, lo que estás hablando, lo que estás diciendo, es porque te sientes tan mal que no sabes. ¿Me explico? Entonces, pero yo no soy responsable de que tú te sientas así de mal. Pero cuando me pasaba que me enganchaba en pláticas, en discusiones, o sea, gritos, literal, gritos. O sea, me esforcé tanto en no sé qué imagen quería dar, como dar miedo. Creo que también, bueno, en esta situación en particular, creo que era la parte del verte vulnerable, ¿no? Ajá, y ay, pues lo que hablábamos. Sí. El no permitirte sentir la regué.
Sí, creo que todo empezó Tenía que preguntar, ¿sabes? Si no sabía. Es que creo que lo principal, aparte de que me dijeron de que siempre estás a la defensiva, no tienes que estar a la defensiva con todos, fue como que, ¿what? O sea, ¿Qué? ¿No tengo? ok, no tengo que estar a la defensiva. Y luego después me dijeron, ¿por qué piensas que todos deben de escuchar tu opinión? O sea, ¿por qué crees que tú tienes la absoluta verdad de un tema o así? Y yo, o sea, puedes pensarlo, pero no, está bien que no lo digas. Puedes guardarte el comentario, no tienes que ir al otro. Esa es la importancia de la asertividad. Entonces, ahora pienso mucho las cosas antes de hablar. O sea, si yo voy a discutir sobre algo, va a ser porque ya pensé en una consecuencia y soy responsable de aceptarla. Pero nunca ahora voy a hacer algo fuera de mis cabales. Y es mejor decir, o sea, retirarte. Sí, ¿sabes qué? Todavía no hay yo cómo resolverlo. Tú no tienes la culpa, o sea, la persona con la que esté, y ¿sabes qué? Mejor no, me voy. O sea, en lo que sé cómo comunicarlo, cómo... Y aparte, tener esa capacidad de retirarte, de hacer esta reflexión, que esa es la asertividad, de ver qué piensas, qué sientes y cómo lo vas a decir, y que aún teniendo la respuesta para poder afrontarlo, puedes no tener la razón, puedes equivocarte, y que si pasa eso, no irte con él, porque es mi verdad, porque es lo que yo digo. No, solamente es lo que tú piensas, solamente es lo que tú dices. Falta la otra contraparte de, a ver, pero vamos viendo esto, vamos, ¿sabes? O sea, la confrontación, vaya, ¿no? Con la otra persona o con la situación que se presente, ahora ya tienes esto, ¿no? Sí, pero creo que, o sea, llegar al punto en el que estoy fue un proceso muy largo, ¿no? Mucho dinero invertido en terapia, en libros. Oye, pero creo que aquí entra la parte del querer hacerlo, ¿sabes? Si tú quieres ser un tóxico, está bien, se vale. Pero si tú ya no quieres serlo y si ya lo empiezas a reconocer, que digo, todos lo podemos llegar a hacer y todos lo podemos llegar a tener o estar en esa posición, pero siempre tenemos la posibilidad de no serlo, ¿sí? Y cuando decides no hacerlo, o cuando tienes situaciones donde se presentan como muchas veces o muy común, es la hora de hacer este ejercicio para contigo. Lo bueno sería ir a terapia. Digo, aquí siempre vamos a apoyar que la gente vaya a terapia, pero también existe esto de, pues déjame leer un libro, pues déjame leer un podcast, pues déjame me platico con mi amiga que fue a terapia y a lo mejor algo sabe que yo no sé, o sea, rebotarlo con personas, escribirlo, sacarlo de tu sistema, pero no quererlo, creo que esa es la palabra, ¿no? O sea, no querer serlo va a depender de cada ser humano, de cada persona. Es que, por ejemplo, en mi caso siempre fue sentir culpa, o sea, ya no te saber, gustó. O sea, el saber que yo soy capaz de llegar a eso, que siempre critiqué en los demás, ¿sabes? Porque cuando era muy chavita y me tocaba gente de ese tipo, como yo era como que qué malos son bien estrictos, son inhumanos. Entonces, al verme convertida en eso, me daba una culpa muy grande porque yo decía, soy lo que no quise ser, ¿me explico? Entonces, pero para mí a mí no, o sea, el arrepentimiento, o sea, el sentirme mal de haber lastimado a alguien, son cosas que no se borran. O sea, aún a la fecha, aunque he trabajado mucho en mí, sé que eso sigue, me explico, o sea, lastimé a mucha gente, o hice, no estaba bien, o sea, la verdad no estaba bien y culpaba a todos, pero es como que en vez de culparme ahora es como de que pues es que
¿cómo no? O sea, si tenías este sufrimiento, o si estabas en esto, ¿cómo no ibas a hacer? Pero tampoco te culpes. Pero creo que en ese entonces la culpa era muy grande, o sea, era tan grande. O sea, imagínate qué tan mal me sentía después, que era un llorar, y sobre todo, ¿sabes qué? Era también como que la esperanza de que la psicóloga me dijera que yo no era la mala. Pero cuando empecé a notar que, o sea, fueron muchas sesiones obviamente, pero entre cada que iba me dejaba una palabrita que me ponía a pensar toda la semana. Y me acuerdo que me dijo, si tú cambias, porque era como que yo pensaba que todos estaban en mi contra, que todos eran mis enemigos, que todos me insultaban, o sea, sí. Y me dijo, si tú cambias, tu mundo cambia. Y tú lo vas a empezar a notar. Entonces, cuando empecé a no discutir, a no querer tener siempre la razón, a dejar ganar a la gente, a soltar responsabilidades, a decir no gracias, a poner límites, a irme de situaciones que no me gustan, a empezar a sentir las emociones, a ya saber, esto es enojo, esto es ira, esto es temor, esto es ansiedad, porque cuando tienes todo al límite, no distingues qué es. O sea, no distingues qué es ansiedad, no distingues qué es depresión, no distingues qué es ira. Está todo así como hecho bola. Entonces creo que, mira, aquí está depresión. Y sacas el primer hilito y es como que... pero sigue estando la bolita, me explico. Y es como que... miedo. Como que, entonces... poco a poco el embarañamiento, ya dices, mira, es que este hilo va aquí como los cables, ¿no? Detrás de la tele. Este hilo que va aquí va a dar a la pantalla. Bueno, es que esta palabra me causa, esta situación me causa, ¿me explico? Entonces ya sabes de dónde viene. Pero cuando no sabes de dónde viene, es donde literal el temor, la ira, el coraje, y aparte la depresión, ansiedad, todo junto, y así vives, o sea, vives todos los días con todas tus emociones en el hocico. Entonces cualquier palabra o sea, es que literal es como tener así el buche lleno, porque yo sentía que ya mi jarro estaba así ahogándome. Y a cualquier palabra, ya nada más era así. O sea, para todo estar a la defensiva, insultar a la gente. Era como que, o sea, veo esa parte y me digo, lo siento, pero es como que, pues sí. Mira, todo lo que estás diciendo es todo el trabajo que has hecho tú, porque tú quisiste, porque tú has querido, porque tú reconociste, etcétera. Creo que lo que está contando Raquel es un ejemplo perfecto de cuando eres y permites ser una persona tóxica, pero también el saber y que la gente que nos ve, Oli, sepan que pueden no serlo y sepan que existe perdón, cansarte, ¿sabes? Porque también es cansado estar a la defensiva. Súper cansado. Y saber que siempre el poder está en uno. Sí. Y el reconocimiento de este sentido de no eres tan especial, relájese, tranquila. Sí. Lleva tiempo y el proceso es de cada quien, de quien lo vive y lo padece, ¿no? Y si quieres padecerlo, porque vuelvo a lo mismo, si tú quieres ser esa persona, puedes serlo sin pedo, o sea, sigue, continúa, ¿no? Y vamos funcionando todos. Yo no recuerdo algún momento mío donde yo haya sido, o que sí, o sea, no tengo ahorita una anécdota, pero, las veces, o sea, en general, siempre termino arrepentida, ¿sabes? De ¿para qué me dejé? ¿Sí? Porque yo sé que el permitirme ser tóxica es haberle dado el poder a la otra persona de mi emoción, ¿me explico? Y aparece en mí el arrepentimiento de ¿para qué me dejé? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me quedé callada? ¿Por qué
le seguí dando la cuerda, ¿sabes? En mí aparece el arrepentimiento. Cuando yo descubro esta parte de ser asertiva, de esta parte de usa, tu inteligencia emocional, 3 pasos atrás, respira, bla, 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 bla. Ya la ves. Ya logro hacer mira, vayamos a mi mente. Está más divertido, ¿sí me explico? Sí, o sea, para no ponerme en esa situación donde, pues lo que decimos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se supone que toda emoción negativa me refiero a esta emoción que te va a restar un poquito. Yo lo veo más en el enojo, que cuando uno está enojado dura 5 minutos tu enojo, ¿sabes? Yeah. Arranque de solamente va a durar 5 minutos y ya golpeaste a alguien, ya destruiste algo, ya lastimaste a alguien, ya te lastimaste tú, ya, sí. ¿Sabes? Te permites. Es que eso es lo peor. Ajá. Que saber que cuando tú lastimas, te estás lastimando a ti, por eso te sientes mal. Ajá. Entonces, si tú o nosotros o todos somos conscientes de que nuestra emoción solamente va a durar 5 minutos, tienes este chance y esta oportunidad de, ¿sabes? Guárdate 5 minutos tu comentario y ya puedes hacer esta reflexión de, oye, es que lo que estás diciendo no estoy de acuerdo por esto, o creo que lo mejor es hacerlo de esta manera, porque... Sí, o cuando sabes que vas a... Que, por ejemplo, hay gente que es muy nada, o sea, que está en esta ira que yo estaba, ¿no? Y te topas con gente así, tienes empatía porque dices, yo estaba así, sé lo que estás sintiendo, y sé que cualquier cosa que salga de mi boca no va a ser la más linda. Cambio. No, o sea, no porque te va a insultar, sino porque tú nunca vas a entender en este estado esta situación. O sea, ¿para qué me pongo ahí y te pongo ahí? Yo que sí estoy consciente de que se siente estar en otro lado. Sí. Pero a veces la gente está tan acostumbrada a pelear, a hacerla de todo siempre, o sea, de pedo por todo, que te quieren dar o te quieren pegar donde te duele, insultándote o diciéndote algo que te puede llevar a reaccionar a la defensiva. Pero cuando estás consciente de tus sentimientos, de tus emociones, que lo que la otra persona te está diciendo es la mera percepción de la otra persona, creo que cuando logras eso, el no gancharte, el ni siquiera que te hierva la sangre, es como de que, pues es tu opinión. Gracias, ¿no? Y hacer esto. Y cuando haces eso, si las personas, pues es lo que no están esperando, porque lo que están esperando es que discutas, me explico, lo que están esperando es, va a seguirle, vamos a seguirle, confrontación, porque ¿no? Esto a mí me gusta y de esta manera yo me desahogo, porque literal es un desahogo. Hablo de mi dolor. Hablo de mi dolor, entonces es mi momento. Es mi momento de brillar y hacerme notar, ¿no? Sí. Pero cuando tú lo entiendes y dices tú, ¿para qué me tomo la molestia de hablarlo si en este coraje que tú traes no me vas a entender? No eres capaz de analizar las cosas, no estás siendo consciente de la situación ni de lo que estás expresando. Es como que cuando estés tranquila o tranquilo, hablamos. Vemos. Pero cuando alguien no sabe calmarse, o sea, cuando dices tú, hoy güey, o sea, estoy en una situación donde la otra persona no sabe cómo calmarse y yo estoy ahí. O sea, es como que retirarse. Siempre, sálvese quien pueda. Cuando te toca una persona agresiva o una persona tóxica, es como un imán, te atrae a su guacha, a su mundo, y tú tienes 2 sopas, salirte o seguirle. Entonces creo que cuando no eres consciente de lo que está pasando, tiendes a engancharte, me explico. Pero cuando ya lo trabajaste en ti, que sabes que la otra persona está hablando de su propia percepción, de su propio sentimiento, de su propio dolor, en este embarañamiento, y tú te das el pasito hacia atrás de decir, cuando tú quieras y te sientas mejor, lo hablamos. Pero ahorita yo me retiro. Entonces... Cuando haces eso siempre sacas de onda, o sea, siempre es como que... Eso es lo que iba a decir, o sea, cuando tú te das la oportunidad también de retirarte, sí, es cuando te permite ser
Y es cuando permites que el tóxico que puede haber en ti, no le das el permiso. Es que creo que cuando ya no estás en mecanismo de defensa, en modo defensa, ya no se activan tan fácil. O sea, porque ya sabes, ya lo lloraste, ya lo enfrentaste, ya sabes ya le encontrarlo. hiciste el frente. Ya le hiciste el frente. Como ya lo encontraste, ya no tiene sentido. O sea, me explico, es como que ¿Para qué? O sea, ya no está activado. Se desactiva y es como de que, ay, mira, si esta situación se hubiera presentado hace un año o hace 2, súper me hubiera salido de control. Pero hoy no, y creo que eso es lo bonito de la terapia. O sea, que te puede llevar al control, autocontrol. Es como Hulk, ¿no? Sí, ándale literal. Que te tienes que estar en te este puedes centro. enojar con esa ira de destruir, de hacer, de violentar, de... Puedes ser eso malo, pero también puede ser esta parte buena, que todos lo tenemos. Creo que deberíamos de aprender también a descubrir que todos somos malos y que todos también podemos llegar a ser buenos seres humanos, ¿sabes? Sí. Y si nosotros tenemos ese pensamiento, ese mantra de ¿puedo ser un buen ser humano? Entonces, ¿qué cosas, qué acciones tengo que hacer para convertirme y para ser y para formar este ser humano bueno en el mundo? ¿Me explico? Y aparte, si todos aprendiéramos que no estamos solos en el mundo, que no somos tan especiales y que convivimos con otros seres humanos, sería más fácil la convivencia y el entender que ni siquiera debería existir esta parte del tóxico. Por ejemplo, siento que pocas veces, como hablábamos hace rato, estábamos hablando Sharon y yo, que no nos enseñan desde niños a saber cuáles son las emociones, a nombrarlas, y a veces están siempre están en la vida, pero nunca les pusiste el título y es como que se pone nerviosito antes de ir al kinder, sí, le da un malestar en el estómago y se pone nervioso y es como que, pero es que es bien nervioso, no, mija, eso es ansiedad. O sea, ¿qué está pasando como padres para que tú no te preocupes por tu hijo de saber, oye, que le está dando este nervio? Me explico, no de ir a la escuela. Porque no quiere ir a la escuela, porque cuando me alejo de él se pone a llorar, o sea, es como de que hay que fijarnos en las emociones, y creo que cuando no conoces las emociones, sí, es como cuando nunca has leído y quieres leer de corridito, no se puede. Tienes que tener práctica, tienes que leer. O sea, entonces, lo describiste muy bien. Si tú no tienes las herramientas para leer de corridito, me explico, pues no lo vas a hacer, difícil. Te vas a estar trabando y te vas a estar trabando. Y lo mismo pasa a la hora de utilizar la inteligencia emocional. Claro. O sea, si tú no conoces, me duele aquí, sí. Me está dando ansiedad, necesito tomar agua para volver a mi centro, y ahora sí decirle a la maestra, necesito 5 minutos, porque que deberíamos hacerlo muy, muy normal, el sentir que no pasa nada si el niño tiene ansiedad. O sea, no pasa nada en el sentido de respira, a ver por qué lo sientes, a ver qué querías decir, a ver, ¿sabes? Es que está bien cañón porque, o sea, por ejemplo, estábamos hablando Sharon y yo que como, por ejemplo, cuando tú estás enfrente de un grupo y a la maestra no le interesa saber cómo están tus alumnos, se rompió todo. Estábamos hablando como de una clase en la que se le preguntaron como que a varios niños ¿cómo se sienten? Y entonces los niños empezaron a decir, quiero ir a Japón y quiero ir a no sé dónde, y es como de que espérate, o sea, la pregunta es esta, estás contestando otra cosa, el que eres niño, pero como maestra tampoco me interesa saber cómo estás, o sea, fue como... Y llega, o sea, no lo dijimos ahí, pero podemos llegar también al punto de la educación, o sea, ¿qué importa más? Que el niño sepa 1, 2, 3 y quién sabe cómo lo supo, o
conocer qué está pasando y por qué decide decir que quiere ir a Japón en vez de decirte que tiene miedo. Sí, o si no conoce las emociones, pues enseñarlas, reforzarlas, no sé, una vez a la semana, para que conozca qué es lo que se siente. Lo que decía, o sea, mi México de oro, o sea, va tapando el bache en vez de sanar la carretera, ¿no? Sí. Pero si usted ya es más consciente de usted, si usted llegó a las remolachas, ya haga ese trabajo en usted, le hace un librito, vea más las remolachas, vaya a terapia. Siempre va a haber algo para cada quien que va a hacer que no te permita ser esa persona tóxica y que sanes esa parte tóxica tuya y aprendas a convivir con eso y lo hagas de una manera súper asertiva, donde no te lastimes a ti principalmente y no lastimes al de al lado, ¿sabes? No sea mal ser humano. Emociones básicas que usted puede empezar a nombrar y a sentir a sus hijos. Si tú tienes hijos, ay, sí, y están en una edad pequeños, empezarle a decir, ¿por qué estás enojado? Como que hay veces que decimos, ay, está con el berrinche, ¿no? Y es como de que dime qué sientes, dime qué estás sintiendo, porque es como de que, está chiflado ahí, déjalo. O a veces es como que es más fácil, mira, ignóralo, pero sí de que no puedes llorar por eso, o sea, no puedes llorar porque no se te dio el juguete, o sea, no se puede. O sea, por esas cosas, me explico, de posesión, o sea, tendrías que trabajarlo con tu hijo, me explico, no es que esté mal, pero no está bien que te estés desgastando porque no tienes un juguete. Y creo que a veces subestimamos a los niños y pensamos que porque son niños no entienden, no saben, pero los niños saben todo, pero es una persona pequeña. Entonces, sí, cuando entendemos eso, que son seres humanos pequeños. Que son seres humanos pequeños y que tú le estás enseñando la vida. Pues lo que vida, porque cada quien habla desde su trinchera. Y esto sí es sálvese quien pueda. Y si usted es mamá o papá, entienda, comprenda que tiene un ser humano bajo su responsabilidad. ¿Qué ser humano quiere dejar en la tierra? Y nadie tiene por qué cargar con sus problemas. O sea, mando al niño a terapia. Ándale, eso es lo que te iba a decir. O sea, si tú ves que tiene tu hijo, que si tu hijo está chiquito y tiene un comportamiento de algo, pero tú como padre no estás yendo a terapia, primero ve tú antes de mandar a tu hijo. Si su hijo tiene problemas académicos, muy probablemente no tenga que ver nada atención, ni memoria, ni lenguaje, ni nada. A lo mejor su hijo se está sintiendo triste, a lo mejor su hijo está teniendo ansiedad, a lo mejor su hijo tiene miedo, terror. Entonces, siéntese, platique con sus hijos, escuche qué es lo que quieren decirle, no lo que quiere usted escuchar. Y luego van a terapia. Sí, creo que cuando se me han acercado a veces a preguntarme de que, oye, mi hija le está pasando esto, así, la varita, dime qué hacer, ¿no? Y es como de que si tú estás teniendo un problema, tú con tu hija, la que debe ir a terapia, primero eres tú, porque esta niña tiene 4 años y tú estás poniendo todas tus expectativas en una persona de 4 años. O sea, quieres que sea como tú, de 30 o de 40, es como de que... Óigame, no, el niño no sabe sus palabras, el niño no tiene sus conceptos, y creo que esta parte, la que nosotros hablamos de los niños saben todo, no nos referimos a el niño sabe las tablas, o sea, no, espérese, cálmese. El niño apenas va a aprender, va a tener ese conocimiento. El niño sabe de vida, el niño sabe de lo que realmente importa. Yo me refiero a que el niño es capaz de comprender mientras nosotros seamos capaces de comunicar. ¿Sí? Oye. O sea, a veces decimos, no, es que no entiende porque está chiquito, no, sí entiende, pero tú no te sabes explicar ante un niño de 3 años. Es muy diferente, siempre estar responsabilizando al hijo. Tu hijo no es tu compa. Entonces, a veces es como, oye, chavos, o sea, tiene 3 años, tiene 4 años, tiene 9 años, tiene 10 años, 15. O sea, es como no sabe nada, los de 15 no saben nada. Entonces,
a veces queremos poner las expectativas de personas de adultas como 40 años, 50 años, en unas personas que tienen 15 años de vida. No manches, o sea, relánjense mucho, o sea, creo que a veces los hijos no vienen a cumplir tus sueños. Sí, a veces esa toxicidad paternal de quererle echar la culpa de que como si tus hijos fueran responsables de lo que está pasando cuando tú también eres responsable porque eres el núcleo central. Como padres eres la base, el pilar de una familia, ¿no? Y tus hijos van a estar emocionalmente, físicamente, mentalmente a como estén las bases. Entonces, hay que trabajar primero en ti como padre, qué estás haciendo tú como papá para que este reflejo en tu hijo esté causando eso, o ese conflicto, o ese problema en la escuela. Los hijos son espejo de lo que pasa en la familia. Siempre, o sea, literal. No es como de que, ay, mira, nació con una así. No. Creo que óigame, no. El responsabilizarte como padre de lo que estás haciendo con tus hijos, creo que también es súper sano y no nada más dejarle la responsabilidad. Pues es que él debe de saber, es como que es un niño. Sabes también, o sea, las personas que hicieron marchas para que las escuelas se abrieran, chéquese, vaya a terapia. ¿Cómo no va a tener el tiempo de sentarse con su hijo y solamente responsabilizar a nuestro sistema educativo, que ya es muy malito, y que cada quien hace lo que puede con lo que tiene? Pero es tu hijo, aplástate, léele, o sea, explícale. O sea, ¿sabes? Me queda claro, todos tenemos necesidades, hay que ir a trabajar, hay que... Date la chance, date el tiempo. El niño no pidió nacer así de cajón. Entonces, por favor. No, es que sí, a mí sí me da cosa porque te digo, a veces esa toxicidad de padres es como que, mira, estás en una reunión y dicen, tú eres psicóloga, ¿verdad? Ahí ya estás mal. Ya sabemos para dónde vas. No te voy a responder. A terapia. Tú ocupas terapia. Si tú tienes esa duda, ve a terapia. Sé curioso. Es que no somos curiosos. Eso es algo que pasa. O sea, cuando tú eres tóxico, no tienes curiosidad. Es más, ni tienes las ganas de saber qué está pasando contigo. Porque ya sabes que el tóxico vas a ser tú. Sí, porque sabes que lo único que está pasando, literal, es muy cliché decir, la realidad de la vida es una, pero tú sí formas tu realidad. O sea, tú sí formas la manera en que ves las cosas. Eso sí depende de ti, cómo veas el mundo. Entonces, cuando tú te permites irte a investigar y ver qué traes y ver por qué te está doliendo la palabrita, el sentimiento, la reacción, todas esas emociones, cuando permites decir, ok, está bien, vas a rebotarlas con un terapeuta y es como, ok, esta palabra, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta, esto que estoy diciendo lastima a la gente, entonces ya no lo voy a comunicar así. O sea, es más porque a veces yo sentía que lo que decía ni siquiera lo que quería expresar, ¿sabes? O sea, pero me salían cosas de la boca, o sea, sin pensar. Sí, y aparte porque ya estamos muy normalizados, muy pero mortales, y ya te salen porque son las que te sabes. Como una reproducción, o sea, como una reproducción, un cassette que siempre está en un loop infinito, y creo que eso es algo en la toxicidad. Y muy peligroso. Que estás en un loop infinito de reacciones, acciones. Y dices, ay, no sé por qué Dios, porque la vida es como que... Mi hijo. Güey, es que estás haciendo lo mismo. Y es que, aparte, ir a terapia no es milagro. El psicólogo sana, no hace milagros. Entonces... Sí, cuando ya una palabra, una acción, una persona hace una reacción en ti, es porque ya hay algo en ti que tienes que trabajar. Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que todos vayamos al mismo tiempo en terapia o que para todos sea el mismo proceso, pero todos, y no conozco a nadie que no haya tenido ese momento, ¿sabes? Digo, es muy diferente aceptarlo y trabajarlo, pero vuelvo a lo mismo, lea, escuche, júntese con gente que le deje,
¿sabes? O sea, la experiencia también habla. Experiencia sana, no vaya y busque otro tóxico como usted, pues no, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ¿Cómo terminamos? creo que las consecuencias de los actos se dan. Y creo que si tú te pones en situaciones riesgosas, si te pones en situaciones malas, creo que es el foco principal por el cual tienes que ir a terapia. O sea, si tú estás en lugares no sanos, en lugares inseguros, con una relación que te hace sentir mal, que te trata mal, Si ya empiezas a dudar de ti, si tú permites que te traten mal, y es como de que es mi novio el que me trata mal. No, estás eres siendo tú que te estás poniendo en esas en situaciones esa posición. en las que preguntarse el por qué estoy aquí es lo esencial. Pero si tú no te haces esa pregunta, ¿en qué momento llegué aquí? O sea, ¿en qué momento llegué a permitirle a alguien que me maltratara, que me chantajeara, que me hiciera sentir mal por no ser licenciado, que me hiciera, o me explico, por tener una carrera, por no tener O por dinero? sentir lo que sientes. Ajá, o sea, ¿en qué momento le estoy permitiendo a la otra persona que evalúe quién soy y le estoy dejando esa chamba a esa persona cuando... Y yo digo, sí, sí, es cierto, todo lo que dice es cierto, es verdad, y con esa mentira vives. Y creo que es como eso, o sea, el ser tóxico, por ejemplo, en pareja, que quieras, a veces siento que es como que la gente tiene una listita de, a ver, voy a ver qué hombre me conviene, ¿no? A ver, que tenga esto, va. Que no tenga lo otro, está. Ella está siendo tóxica, ¿eh? Mire. Y creo que no, o sea, me explico, a mí me causa mucho conflicto que sí está bien saber qué quieres y qué no quieres, pero las personas no son objeto de evaluación, ¿sabes? Creo que las cosas, ¿se conocen las personas? O nunca terminas de conocerlas. Nunca terminas de conocerlas. Creo que si nunca hablas de temas que te interesan, nunca vas a conocer a la persona, ¿sabes? O sea, a ver, si tú estás en esta situación, o sea, literal, de que, como que aquí empiezas a platicar de lo que te interesa, ¿me explico? Pero si nunca te preguntaste nada y es como que, ay, mira, me encanta su físico, me encanta su, sí, o sea, me gusta, pero nunca me cuestioné nada acerca de él y luego pasan 2 años, te enamoraste, te casaste y es como de que, bueno, y ahora sí, en la soledad de la casa, donde ya nada más me tengo a mí, caray. Caray, me tocó un esposo así, o me tocó una esposa así, es como que, no, mijo, usted así les cosas. Ajá. Cada quien está donde quiere estar, en cierto sentido. Y siempre podemos hacer la diferencia, literal. En nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra pareja. Y uno decide. Siempre puedes decidir, siempre. Ser tóxico o no es tu decisión. Y aquí, mire, sálvese quien pueda. Sí, yo creo que como para ya dejar el tema, vámonos. El tóxico era yo. Pero ya me regeneré. Entonces, y creo que el permitirte saber que evolucionas, que nadie te va a aguantar, que no eres especial. Eso, o sea, que solo estás un ratito en esta vida como para tomarte situaciones tan a pecho. Y mire, como... nadie le quiere hacer daño, relájese. Sí. No, usted aquí no es nadie, sépalo. Sí, entonces y va a pasar la policía. Entonces, viene por nosotros la policía, por cierto. No, pero creo que sí, creo que si usted es toxiquito, sí, algo de lo que dijimos le caló, le causó, le apagó, no llegó al final, obviamente, pero es como, chéquese, vaya con Sharon. Sharon es muy buena psicóloga, te puede ayudar a descubrir esas partes en ti difíciles creo que cuando lo llevas acompañado de un psicólogo es como entrar a una cueva, pero estás agarrado a la mano de alguien. Entonces no estás solo. Entonces el saber que no estás solo para llegar a ese rinconcito oscuro es bien padre porque no estás solo. O sea, estás con alguien que te está apoyando en que tú lo descubras, en que tú bajes a tu cuevita, en que sepas que no va a pasar nada, tranquilo. Y que hay que poner foquitos en esa cuevita para que le empieces a conocer y empieces a ver de qué se trata.
tu mundo, ¿no? Y componer ciertas cosas, arreglar ciertas cosas, cambiar switch y dejarte funcionando un sistema operativo que sano, me explico, en el que ni te estás lastimando, no estás lastimando a nadie y estás viviendo en tu paz, en lo que tú creaste como paz en tu mente, y es como llevarte ahí. Entonces, si no es tan especial, relájese, un día a la vez. Un día a la vez, tranquilos, no la haga de todos por todo. Nadie le quiere hacer daño. Deje vivir a los demás. No tiene enemigo. Deje a los demás equivocarse. Permita a los demás que la rieguen. Usted no es nadie. Y sépase que usted ya la cagó, ya la regó. No Dele sabe. chance a otros que se caigan, que se tropiecen. Y creo que cuando uno entiende que el crecimiento personal está en equivocarse. O sea, cuando tú llegas a la cuacha, a la oscuridad, a equivocarse, a cagarla, a perder todo, solamente es hacia arriba. Es tu mayor crecimiento. Y a veces le tenemos tanto miedo a equivocarnos que... El reconocer. Que es tan fácil después, o sea, es más fácil de lo que tu mente pensaba, ¿sabes? Sí. O sea, porque tu mente siempre te llevas al peor lugar, que inexistente porque no está pasando. Y sí, no está sucediendo de verdad. Cuando ya está pasando es como que no le fue como pensaba, está mejor, ¿no? Entonces creo que el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Sí. Y ya con uno, mire, es suficiente. Con uno tienes, no, o sea, ya cuando tú te entiendes y sabes que tú eres también tu mejor amigo, tu mejor enemigo, tu todo, tienes tanto trabajo contigo que es como que mira, no tengo chance de estarme arreglándole la vida a los demás. Y creo que estamos en esta vida, si yo te puedo proporcionar una herramienta para que tú sigas descubriendo cosas, remolachas. Pero no es responsabilidad de los demás darte esas herramientas. Tú Tal las quien tienes que ir a buscar. Tú Uh-huh. tienes que ir a buscar tus herramientas porque son únicas y originales. Entonces, nadie es responsable de ti más que tú mismo. Uh-huh. Así que sea asertivo, sea empático, vaya a terapia. Y consuma arte. Para arte, sanar, para expresar, para sentir. Si a usted le gusta estar en un estado, podemos plasmarlo para que lo tenga siempre. Y pues nos vamos. Vámonos. Suscríbase, compártanos, comparta, dele like. Dele like si a alguien No le sirve cobramos. este tema. Compártaselo. Compárteselo porque somos bien chidas. Todo pasa, mucha luz. Gracias por vernos. Adiós. Tío de San Luis, patrocina.